La mayoría de las personas que estudian Data Science no llegan a su primer trabajo, y no es por falta de capacidad, es porque caen en una de estas 4 trampas. Y te lo digo porque yo cuando hice mi pase a Data Science casi caigo en 2 de estas, y te las voy a contar hoy desde la más común a la más peligrosa, porque lo veo muchísimo en perfiles que están empezando a formar. Si es la primera vez que visitas el canal, hola, soy Luciano, soy doctor en astronomía, convertido en científico de datos y posteriormente AI Engineer, y me dedico a ayudar a personas como vos que quieren hacer la transición profesional hacia ciencia de datos y no saben o no encuentran la forma o no se animan a hacerlo. En el video de hoy te voy a contar 4 razones por las cuales las personas abandonan ciencia de datos. La mayoría de estos errores es por una cuestión de alineación de expectativas. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando astronomía, mucha gente entraba a la carrera creyendo que era mirar por el telescopio, saber sobre planetas, hablar sobre las lunas, eclipses, etc. Y cuando entran a la carrera se dan cuenta que el primer y segundo año es todo física y matemática. Y hasta incluso parte del tercer año, cuando recién empiezan a ver cosas astronómicas en serio, pero con la rigurosidad matemática y física que ello implica. Entonces muchas personas ni siquiera llegan a esta instancia, abandonaban antes, y no porque no les diera la cabeza o porque no eran capaces de enfrentar esa complejidad matemática, sino porque entraban esperando otra cosa, así con otra expectativa. Y eso en ciencia de datos se ve un montón también. Entran con otras expectativas como las que vamos a nombrar ahora en la lista y se desencantan ante el primer obstáculo, piensan que no es para ellos o es una barrera infranqueable, entonces dejan la carrera y no llegan a conseguir ese primer trabajo. La primera razón, la más común y la más importante, es el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Vemos un montón de publicaciones, de anuncios, incluso notas periodísticas que no tienen que ver con este mundo, que la hace gente que busca publicidad, que busca clickbait, o sea, que busca que la gente lea la noticia por ser sensacionalista, y te hablan de puestos que ofrecen sueldos de $8.000, $10.000, $12.000 por mes, ¿sí? O anualmente, como se dice por ejemplo en Estados Unidos, de $100.000, $120.000, $150.000. Y el problema acá es que muchos creen que eso es como lo común, ¿sí? A ver, existe. Esos sueldos existen, yo he visto publicaciones y he visto gente que terminó cobrando esa cantidad. Pero ¿qué pasa? Son gente super senior, con un montón de años de experiencia, que tuvieron un montón de trayectoria, que hicieron un montón de cosas importantes y pasaron por un montón de instancias antes hasta llegar a ese punto, ¿sí? Te diría que esos valores son casi el techo, te diría. Seguramente puede haber sueldos incluso un poquito más altos, pero el problema acá que es el techo, es como la meta al final del camino, ¿sí? No es el punto de entrada, obviamente. Entonces, toda esta gente, ¿qué es lo que pasa? Empieza a estudiar ciencia de datos, empieza a postularse, empieza a ver que las ofertas son muchísimo más bajas, ¿sí? Porque son muchísimo más bajas, sobre todo cuando somos junior, y se desencantan, ¿sí? Creen que es todo mentira, o sea, no, existe, o sea, están esos sueldos, pero para alcanzarlos, ¿sí? Hay un camino larguísimo y lamentablemente no todos podemos llegar a esos puestos. Ojalá. Pero, a ver, yo estoy lejísimos de eso, ¿sí? Y eso que llevo varios años en la industria. Pero no me puedo comparar con gente que está hace 10, 12, 15 años en la industria y llegó a puestos top de las empresas que mejor pagan. Entonces, esa es una de las razones más comunes. Entonces, como hay una desalineación de la expectativa, porque los sueldos que le empiezan a ofrecer nada que ver a lo que habían visto o lo que le habían hecho querer en su momento, entonces abandonan, dejan, se desencantan y no continúan. Entonces, si vos estás pensando en estudiar Data Science exclusivamente por el dinero, cualquier obstáculo que te encuentres te va a parecer una señal de que eso no vale la pena. Y créeme que los obstáculos van a existir, o sea, te los garantizo, porque los obstáculos existen en toda instancia. Entonces, si uno lo hace por el dinero, ¿sí? Lo más probable es que ni bien te topes con un obstáculo, quieras tirar todo. La segunda razón es creer que la IA misma hace todo más fácil. Es cierto que con la aparición de herramientas cada vez más modernas y con el avance de los modelos de lenguaje, la IA generativa, que son capaces de crear código, ¿sí? La tarea se simplifica un poco desde ese lado, ¿sí? Pero es un error creer que esto va a hacer que el trabajo sea fácil o que el trabajo sea andar en bicicleta, ¿no? A ver, lo que sí puede hacer la IA es acelerarnos el trabajo, hacer que ciertas tareas repetitivas o automáticas o que son simplemente, por ejemplo, pura de escribir código, eso lo va a acelerar porque nos va a permitir generar código con estas herramientas, nos va a permitir acelerar el trabajo. Pero lo que no hace la IA es darnos criterio,
¿sí? Decirnos cómo tomar decisión con datos incompletos, entender qué problema analizar, cuál es la mejor solución para proponer. Obviamente le podemos preguntar a cualquiera de estos modelos y nos va a decir algo, ¿sí? Pero la sabiduría de definir eso, de saber qué decisiones tomar, eso nos lo va a dar la experiencia y no nos va a dar una inteligencia artificial. Para que se entienda, a ver, la inteligencia artificial potencia lo que nosotros somos capaces de hacer, ¿sí? Entonces, imaginémonos que nosotros nos dedicamos a cortar tabla. Siempre me gusta el ejemplo de las maderas, no sé por qué. Pero si nosotros cortamos tabla y con un serrucho cortamos, o sea, somos malos cortamos torcido. Si nos dan una sierra eléctrica, lo más probable es que cortemos torcido, pero más rápido, ¿sí? O sea, nuestro problema se va a amplificar. Porque ahora en vez de cortar 2 maderas torcida por día, vamos a ir cortando torcido, pero en vez de 2 vamos a cortar 15. Entonces, esto lo que hace es amplificar nuestras fallas. Entonces, por eso es importante entender que no es que cualquiera que agarre IA va a ser capaz de crear soluciones de IA, como he visto en muchos lados, ¿sí? que creen que sin saber nada de IA, de fundamentos, de cómo funcionan los modelos de Machine Learning o la lógica detrás de los datos, son capaces de crear soluciones solo porque le pueden decir a Cloud Code con 3 o 4 líneas de prompt que les crea una herramienta. Entonces, si es otra de las razones exclusivas por las cuales ustedes tienen pensado estudiar ciencia de datos, le diría que lo revean porque se van a topar con un montón de complicaciones en el camino, ¿sí? Que van a creer que es imposible, porque además se van a estar dando la cabeza contra la pared, porque obviamente va a haber dificultades, va a haber cosas que tenemos que hacer nosotros que una IA no lo va a poder hacer, ¿sí? La tercera razón es creer que Data Science es igual a chatbots. ¿A qué me refiero? Con el tema de la aparición de los modelos de lenguaje, la IA generativa, ¿no? con la aparición del paper sobre Transformers en 2017 y todos estos modelos que fueron apareciendo después, es muy común que las empresas empiecen a buscar gente para trabajar en crear chatbots o soluciones conversacionales para hacerle preguntas sobre datos de la empresa, sobre manuales y normativas de la empresa, para hacer agentes de soporte para cliente. Entonces se empezó a crear como esta mística de que Data Science hoy día se reduce a crear chatbots y obviamente no puede estar más lejos de la realidad, porque hay un montón de cosas que se puede hacer en ciencia de datos que no son solamente chatbots. Obviamente es parte de las tareas que uno puede hacer, de las soluciones que uno puede crear gracias a todas estas herramientas, ¿sí? Pero no es lo único que se puede hacer. De hecho, hay un montón de cosas que obviamente un chatbot no es capaz de hacer, ¿sí? Hacer un análisis predictivo, por ejemplo, de faltante de stock, identificar a partir de análisis de imágenes, no sé, si una persona tiene puesto todos los elementos de seguridad y esas cosas. Sí, uno le puede pasar un modelo multimodal que tenga visión, una imagen nos puede decir si tiene puesto el casco o no, pero obviamente es mucho más complejo que eso porque tiene que hacer un análisis en tiempo real y estamos dándole una tarea muy puntual a una herramienta que es muy generalista. Entonces esa falla en la alineación también hace que mucha gente se empiece a formar y crea que se está formando en la dirección equivocada, ¿no? Porque estamos aprendiendo modelos de Machine Learning clásicos, XGBoost, clasificadores binarios, cuando en realidad se cree que el punto acá es crear chatbots. Bueno, es otro de los grandes errores que la gente confunde, porque entran a ciencia de datos creyendo que vamos a armar chatbot y con herramientas como N8N o cualquier herramienta no code o incluso Cloud Code que le podemos pedir que nos haga un chatbot con pocas líneas de prompt, y después en realidad cuando lo vamos a probar en la realidad tiene un montón de complicaciones. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo funcionan por detrás, no conocemos los fundamentos. Y ahí es donde es importante entender el Machine Learning. Y esto sin hablar de que hay toda otra área de Machine Learning que no es IA generativa, que no son chatbots, que no son modelos de lenguaje, que también pueden existir como el Computer Vision, el análisis de series temporales o el forecasting, el uso de modelos de Machine Learning más clásicos tipo XGBoost, Random Forest, regresiones logísticas, regresiones lineales, y hasta incluso a veces nos va a tocar trabajar con datos e implementar soluciones que ni siquiera requieren inteligencia artificial. Entonces eso también es algo importante a tener en cuenta, ¿sí? Que Data Science, si bien hay muchas empresas que hoy piden IA generativa, no es lo único que existe y lo único que importa. Y la última razón es creer que con un cursito corto alcanza para conseguir trabajo en ciencia de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En muchos lados uno puede ver o puede escuchar o le pueden hacer entender de que por ahí con un curso de 6 meses, una formación de 6 meses es suficiente para tener todo lo necesario para trabajar en datos. Y en realidad no es así. Es mucho más complejo, lleva mucho más tiempo,
¿sí? Yo muchas veces digo que yo conseguí trabajo, o sea, desde que yo decidí cambiar a ciencia de datos y me empecé a formar hasta que conseguí mi primer trabajo, pasaron 8 meses, ¿sí? Pero en realidad no es, no es tan así. O sea, yo tuve una formación de cursos puramente de Machine Learning en 8 meses, pero tuve una formación de casi 2 décadas en astronomía, en matemática, en pensamiento de problema, en pensamiento crítico, en trabajar como investigador científico incluso, antes de conseguir ese primer trabajo. Ojo, no quiero decir que necesitas tener un doctorado para poder conseguir ese trabajo, pero sí entender que 6 meses puros no son suficientes, u 8 meses puros no es suficiente. Y en mi caso, bueno, yo tuve que tener alguna formación previa, que si no lo hubiese tenido, probablemente también hubiese conseguido mi primer trabajo, pero en vez de llevarme 8 meses, seguramente me hubiese llevado más tiempo, porque he tenido que formarme en un montón de otras cosas que yo no tenía detrás, que te puede estar pasando a vos si no tenés una formación universitaria en ciencias duras, un doctorado o una licenciatura, ¿sí? Obviamente vas a poder conseguir tu primer trabajo, pero seguro te va a llevar un poco más de esfuerzo porque vas a tener que necesitar las herramientas matemáticas que por ahí en la escuela no las vieron, o en tu carrera actual no las viste, sobre todo si venís de carreras como, no sé, abogacía, psicología, marketing, filosofía, ¿sí? Aunque tengan base en lógica. Y bueno, un montón de otras cosas más que por ahí en tu formación no las tuviste, pero que las podés conseguir tranquilamente, ¿sí? Solo que te va a llevar un poquitito más de tiempo. Entonces, el que entre creyendo que de 6 a 8 meses va a conseguir su primer trabajo en ciencia de datos, lamento decepcionaros, pero es muy difícil lograrlo. Capaz que tienen suerte y pueden, pero es muy difícil de conseguirlo en esa ventana de tiempo, ¿sí? Ahora, las personas que setean bien sus expectativas, ¿sí? Porque por ahí a vos no te aplica ninguno de estos 4 errores o ninguna de estas 4 razones. Entonces, bueno, genial. Seguramente tenés las expectativas bien alineadas y cualquier obstáculo que te encuentres, sabes que puede aparecer y vas a poder sortearlo. Y si vos sos alguno de estos que tenía alguna de estas 4 razones, no significa que, bueno, listo, entonces tenés que abandonar y dedicarte a otra cosa. Todo lo contrario, seguí. Pero seguí ahora sabiendo, estando avisado, ¿sí? De que esas razones no son perfectamente válidas y las vas a tener que rever. Entonces, bueno, volvé a analizar a ver si realmente la ciencia de datos te gusta, es una disciplina que te gusta trabajar con datos, te gusta el desafío de encontrarte con un obstáculo, con un problema a resolver, ¿sí? Y que no sea ni exclusivamente por dinero, ni porque creas que te vas a conectar a Cloud Code y te va a hacer todo por vos, entonces te vas a cruzar de brazos mientras te resuelves solo tu trabajo. Que con 6 meses no vas a conseguir un trabajo, ¿sí? Con un cursito de 6 meses conseguir trabajo, ni que estudiar ciencia de datos va a ser exclusivamente para trabajar haciendo chatbots, que por ahí los termines haciendo, pero no es exclusivamente lo que el mercado necesita, ¿sí? Entonces espero que esto te haya sido interesante, que sigas estudiando ciencia de datos, pero que ahora sepas cuáles son las dificultades y cuáles tendrían que ser las verdaderas razones para estudiarlo. Y si estás empezando a formarte y quieres empezar a practicar y armar proyectos, te voy a dejar acá algunos videos para que tengas como un paso a paso de cómo empezar a armar los proyectos de forma más profesional, que te van a servir para armar tu portfolio para después mostrar en entrevistas y acercarte a conseguir tu primer empleo. Nos vemos la próxima. Chao.